Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar nuevamente un lunes más con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén. A través de las Escrituras, a través del mensaje, dando gracias al Espíritu Santo que nos asiste continuamente a través de la predicación. Amén. Así que gracias por este tiempo que tenemos de adorar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a las Escrituras. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, las Escrituras se encuentran en el libro Juan, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer del 19 adelante. Amén. Dice, Yahshua le respondió: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Los judíos dijeron: tomó 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo del que él hablaba era su propio cuerpo. Por lo tanto, cuando él fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y confiaron en las Escrituras y en lo que Yahshua había dicho. Amén. Amado, nosotros cuando hablamos del templo, siempre se nos viene a la mente, ¿cierto? El edificio, el lugar donde se congrega la gente, ¿cierto? En este caso los hermanos, y que está relacionado exclusivamente a un culto. Pero Jesús, a través de su palabra, ¿cierto?, nos quiere probar que todos los que creen en Yahshua van a tener vida eterna. El templo, Jesús habló estas palabras: destruyen este templo y en 3 días yo lo voy a levantar otra vez. Los judíos, cuando Yahshua se refería al templo, ellos lo interpretaron de lo que el Señor estaba hablando, era que cuando Yahshua expulsó a los mercaderes, a los cambistas, que estaban haciendo negocio en el templo, cuando dice: en mi casa será llamada casa de oración, puerta del cielo. Pero aquel que era el templo de que estaba hablando Yahshua era el templo de Zorobabel, construido unos 500 años antes que Herodes comenzó a remodelar este templo, haciéndolo más espacioso, mucho más hermoso. Habían transcurrido unos 46 años desde que había sido iniciada la remodelación de este templo y todavía no se había construido el trabajo. Por lo tanto, cuando el Señor dice: destruyan este templo en 3 días y yo lo levantaré otra vez, las palabras de Yahshua, las palabras del Señor de que podría destruirse y reedificarse en 3 días fueron desconcertantes. Quizás muchas veces las palabras del Señor para nosotros son desconcertantes. Cuando a Yahshua lo llevan ante el concilio, dice que la gente que buscaron muchos falsos, ¿cierto?, testigos para ver lo que hacía el Señor para
para ver cómo podían llevarlo a la cruz, ¿cierto? Crucificarlo. Y uno de ellos decía, cuando estaba delante del concilio, uno decía, este hombre dijo, puedo derrumbar el templo de Yahshua y construirlo otra vez en 3 días. Y dice que todos los principales sacerdotes y todo el Sanedrín, en este caso el concilio, buscaron una evidencia falsa contra Yahshua para poder sentenciarlo a muerte. El concilio de Sanedrín estaban los ancianos, ¿cierto? Los ancianos, un lugar donde se reunían ellos. Amén. Entonces el Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos, compuesto más o menos por 71 miembros repartidos en 3 cámaras, que eran los sacerdotes, y lo más importante eran los escribas y los ancianos. Y se había conjurado matarle. Este Sanedrín, este tribunal supremo, este concilio, lo más influyente era el sumo sacerdote y los ancianos. Aunque era común celebrar juicio de importancia dentro del área del templo, la evidencia de la palabra del Señor de los evangelios indica que se celebraron juicios también en la residencia de Anás y de Caifás. Entonces los oficiales deseaban muchas veces evitar las multitudes, situaciones difíciles de controlar, y decidieron hacerlo en sus residencias privadas. Pero procuraban, dice la palabra, testigos falsos, como lo dice el libro de Mateo 26, 59. Dice, los principales sacerdotes, todo el Sanedrín, el concilio, buscaron alguna evidencia falsa contra Yahshua para poder sentenciarlo a muerte. Entonces buscaron testigos falsos. Se presentaron 2 testigos, porque era necesario 2 testigos que harían legal el testimonio sobre lo que había hecho Jesús o lo que había dicho Jesús. Si nosotros nos podemos dar cuenta, amados hermanos, Jesucristo dijo unas palabras: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. En 3 días, o sea, destruyan. Como parafraseando, ustedes destruyen el templo, ¿cierto? Pero uno de estos testigos él dijo que había dicho el Señor, puedo derrumbar el templo. O sea que Jesús había dicho, yo puedo derrumbar el templo, que no tenía nada que ver con las palabras de Jesús. Ya el hecho de estar hablando diferente a las palabras del Señor, ya se constituía en testigos falsos. Cuando nosotros vemos las leyes sobre el testimonio, cuando hablan de Deuteronomio, amados hermanos, Deuteronomio 17:6, dice que si hay testimonio de 2 o 3 testigos, la persona que estaba sentenciada a muerte no será sentenciada a muerte con el testimonio solamente un testigo. Entonces tenían que haber 2 o 3 testigos, la declaración de 2 o 3 testigos para llevarla a una sentencia a muerte. Entonces, la Biblia, a nosotros, amados hermanos, nos destaca que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá toda causa. Mateo 18:16. Lo que sugiere que Yahweh, que Dios, respalda este principio como un medio para establecer la verdad y la justicia aquí en la tierra. Entonces, la condena requería suficientes hechos. No solo era necesario tener 2 o 3 testigos, sino también pruebas que pudieran ser más o menos circunstanciales para poder acusar, ¿cierto?, a nuestro Señor.
Por eso decía, el asunto será establecido solo si hay 2 o 3 testigos testificando contra él. Y eso lo dice Deuteronomio 19:15. Si nosotros nos damos cuenta, esto también nosotros lo tenemos que observar cuando nosotros hablamos de las Escrituras, cuando hablamos de la palabra del Señor. No se pueden sacar versos fuera de contexto, porque hay que presentar 3 testigos, 2 o 3, otros versos que puedan confirmar lo que se está hablando de las Escrituras. Lo que dice Deuteronomio 19:15 dice que un testigo solamente no es suficiente para condenar a una persona de ninguna ofensa o pecado de cualquier tipo. Entonces, tienen que haber 2 o 3 testigos. Este principio se observa en las Escrituras. No se pueden sacar versos fuera de contexto, amados hermanos. Entonces, nosotros vemos que la interrogación que le hacían a Yaxúa cuando lo interrogó el sumo sacerdote acerca de los discípulos y les preguntaban, ¿cierto?, en su interrogación, de qué es lo que enseñaba. O sea, qué es lo que enseñaba, cuál era la doctrina que enseñaba Jesucristo. Lo interrogaron. Interrogar, amado, tiene que ver, poner en duda, explorar más a fondo un tema sobre el cual consideran insuficiente la información o el saber disponible. La interrogación significa cuestionar, examinar, indagar, interpelar, investigar, sondear. Entonces, dice que cuando interrogaron también a Jesucristo, a Yaxúa, lo interrogaron durante la noche. Jesús tuvo una audiencia de interrogación, una audiencia previa al juicio ante Anás y antes de los que llevaran a Caifás y a todo el Sanedrín. Entonces los líderes religiosos, en este caso los dirigentes, los que estaban por delante de este concilio, sabían que no tenían de qué acusar a Yaxúa. Así que trataron de acumular evidencia en su contra mediante el uso de falsos testigos. El libro de Marcos 14, 55 al 56, al 59, cuando llevaron a Yaxúa ante el concilio, dice que los principales sacerdotes y todo el Sanedrín, en este caso el concilio, trataron de encontrar evidencia contra Yaxúa para así poder darle muerte, pero no pudieron encontrar ninguna, dice la palabra del Señor. Porque mucha gente, yo estoy leyendo Marcos 14, 56, versículo 56, porque mucha gente dio falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no coincidían entre sí. Lo que le estaba diciendo anteriormente, lo que dijo el Señor, derriben este templo, derríbenlo, y en 3 días lo levantaré. Pero los falsos testigos decían otra cosa. Algunos se pararon y dieron este falso testimonio, porque decían, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos, y en 3 días construiré otro, no hecho con manos. Entonces, el versículo 19 dice, hasta esto, sus testimonios no coincidían con lo que había dicho Jesucristo, no coincidían con las palabras del Señor. Entonces, amado, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, tiene que coincidir con lo que nosotros dice la palabra de Dios. Porque si no, estamos violando la Torá, en este caso, antiguamente, en el tiempo de Jesucristo, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Entonces era la ley de Dios. Estaban violando la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios o la Torá, como se habla, cierto? Son las instrucciones, son los mandamientos entregados por Yahweh al pueblo de Israel. Entonces, ya el juicio, ¿cierto? Ya no era un juicio.
Porque también dice que lo golpearon a Yahshua. Uno en Juan 18, gloria a Dios, entre 21 y 22, dice, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Yahshua en el rostro cuando lo estaban interrogando. Y le decían, así es como hablas al sumo sacerdote. Y Jesús le decía, ¿y por qué me interrogas? ¿Por qué me estás interrogando? Pregúntale a los que han oído lo que yo he dicho. Mira, ellos saben lo que dije al oír estas palabras. Entonces, amado, cuando nosotros escuchamos el mensaje, nosotros tenemos que hablar lo que Dios dice. Las palabras reales de Jesucristo. Las palabras reales. Fácilmente nosotros, amados hermanos, podemos enojarnos con el concilio por su injusticia al condenar a Yahshua. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, debemos recordar que Pedro y los demás discípulos también contribuyeron al dolor de Yahshua, al abandonarlo, al negarlo. Y a pesar, amados hermanos, amada iglesia, de que muchos no somos como los líderes religiosos, todos somos como los discípulos. Pues a veces hemos negado que Yahshua es el Señor en aspectos muy vitales muchas veces de nuestra vida, o hemos mantenido en secreto nuestra identidad como salvos en tiempos de presión. Muchas veces, ¿cierto? No queremos dar a conocer lo que somos. Y eso no se nos disculpa señalando a otros cuyos pecados que parecen ser peores que los nuestros. Por eso la Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por Yahshua, por nuestro Señor, nosotros hemos alcanzado, ¿cierto?, el perdón y la sanidad. Por eso que tenemos que acudir a Yahshua en busca de lo que Dios nos está pidiendo. En aquel entonces, amados hermanos, los juicios nocturnos estaban prohibidos. Cuando arrestaron a Yahshua, Judas había prometido traicionar a Yahshua. Conocía bien el lugar donde estaba Yahshua y los discípulos, porque se habían reunido muchas veces. Entonces dice que Judas llegó al jardín con una tropa de soldados romanos, según lo que dice Juan 18:3. Judas fue allí, dice, llevando un destacamento de soldados romanos y algunos guardias del templo, suministrados por los principales sacerdotes y los fariseos, y ellos llevaban armas, lámparas y antorchas. Como que iban a buscar, amados hermanos, a un delincuente. Pero nuestro Señor no era un delincuente. Pero lo que vemos nosotros a través de las escrituras, que Yahshua ya sabía lo que iba a suceder, según lo que dice el versículo 4, ¿cierto?, de Juan 18. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Yahshua de Nazaret. Pero Yahshua le dijo algo muy importante que quiero que usted lo escuche. Él le dijo, yo soy. Yo soy. Y al decir estas palabras, dice que los soldados retrocedieron y cayeron en tierra. Cayeron en tierra. Está claro, amados hermanos, que la razón por la cual cayeron a tierra, Yahshua estaba diciendo que Él es Yahweh, que Él es Dios. Él es el gran yo soy. Yo soy, le dijo. Y ellos cayeron en tierra. Ese yo soy, amado, Jesús lo habló como varias veces, 7 veces, el yo soy.
Y lo habla en el libro de Juan, cuando dice, yo soy el pan que es la vida, que solo aparecen en Juan. El yo soy, amados, es una expresión del nombre de Yahweh, de Dios, el Dios de pacto, Yahweh, el cual se reveló a Moisés. El yo soy. Seré el que soy, seré. Yo soy. Ese yo soy es Dios mismo, amados hermanos. A ese Dios nosotros alabamos, a ese Dios nosotros glorificamos. Yahshua lo proclamó 3 veces en este capítulo de Juan, capítulo 6, diciendo, yo soy el pan de vida. Ese pan de vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre. El que venga a mí. Yo soy el pan viviente. Yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo le daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. Amados hermanos, amada iglesia, comer pan de vida significa aceptar a Yahshua y unirnos a él. Nos unimos a Yahshua, nos unimos a su presencia. Al creer en su muerte, en el sacrificio de su carne, la resurrección, al obedecer su ley, la ley de Dios, la instrucción, la enseñanza, la doctrina, ¿cierto? Él es el verdadero pan celestial, el poder sustentador de la vida, el yo soy. Yo soy el pan. Entonces, probablemente cuando Yahshua deseaba que esta frase fuera extendida en términos divinos, amado. El yo soy. Cuando estuvo con la mujer samaritana, amados hermanos, Yahshua también le dijo, yo soy el que habla contigo, le dijo a la mujer samaritana, yo soy la persona que estoy hablando contigo. El Señor dijo unas palabras, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está hablando a través de la palabra del Señor en nuestras vidas. Nos habla el yo soy. Cuando arrestaron a Yahshua, dice que los soldados retrocedieron y cayeron en tierra. Cayeron en tierra. Esa fue la reacción de los soldados cuando Yahshua dijo yo soy. Se sorprendieron ante las palabras del yo soy, que era una declaración divina de parte de Dios, porque ante la presencia de Dios, ¿quién puede soportar la presencia de Dios? Tipifica, amado, me viene a la mente, ¿cierto? En el camino a Damasco, cuando la presencia de Dios, y dice que Pablo cayó a tierra con su presencia. Entonces, amados, estos soldados, cuando cayeron a tierra, quedaron abrumados ante el poder y la autoridad del Señor. La autoridad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y los sumos sacerdotes, cuando lo llevaron ante el concilio, amados hermanos, dice que el sumo sacerdote le dijo, te pongo bajo juramento, le decían a nuestro Señor, te pongo bajo juramento. Dinos si tú eres el Mashiach. Dinos si eres el Hijo de Dios. Te conjuro, te estoy poniendo bajo juramento. Ese juramento, lo que hacía el sumo sacerdote, trataba de forzar a Jesús que le contestara bajo su juramento si era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Estaba bajo juramento. O sea, cualquier respuesta podían usarla en su contra para acusarle de blasfemia. Pero Yahshua le dijo ante el concilio, las palabras son las tuyas. Yo te digo que un día verás al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha de Yahweh, viniendo sobre las nubes del cielo. Cuando el Señor decía, veréis al Hijo del Hombre, según el
el Nuevo Testamento hace una profecía de Daniel, capítulo 13 al 14, si usted lo quiere leer, que describe al Mesías. Describe al Mesías con dominio, con gloria, con su reino eterno, amados hermanos. Indica que Yahshua, en su humillación, verdaderamente fue un ser humano, ¿cierto? En su humillación. Pero Yahshua afirma que él es el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías que sería vindicado, que eso significa defendido por el anciano de días. Daniel 7:13 dice, cuando vi viniendo con las nubes del cielo, alguien como el Hijo del Hombre, se le acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. El Hijo del Hombre, Yahshua, anteriormente, como les decía anteriormente, en su humillación, en el juicio que él tuvo que vivir en esta tierra. Pero ahora estamos delante de su exaltación, porque Dios lo exaltó a lo sumo. Él subió a los cielos, ¿cierto? Juan en la isla Patmos, ¿cierto? Escribiendo esta carta, ¿cierto? Para las iglesias, en Apocalipsis 1:7, y dice, miren, Él viene con las nubes. Él viene con las nubes. Todo ojo le verá, incluyendo aquellos que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra estarán de luto. Sí, amén, amén. Juan lo dice, sí, amén. Que así sea, que así sea, que así sea. Juan anuncia la venida del Yahshua a la tierra. La segunda venida de Yahshua será visible, será victoriosa, victoriosa. Todo le verán llegar. Sabrán que es Yahshua. Cuando Él venga, vencerá al maligno, juzgará a todos los que están conformes a sus obras. Los que dice la Biblia, los que le traspasaron. Los soldados romanos, los que atravesaron sus costados cuando colgaban la cruz, o a los judíos que fueron culpables también de su muerte. Juan vio la muerte de Yahshua. Juan vio la muerte con sus propios ojos. Nunca olvidó el horror de esa experiencia. Nunca lo olvidó. Y cuando estaba en el cielo, ¿cierto? Cuando en esta visión de revelación de Apocalipsis capítulo 1, y le habla, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Es lo que nosotros siempre decimos, amados hermanos, que Él creó el cielo y la tierra, es el alfa y el omega. Como dice la Biblia Kadosh, en el versículo 1, el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. O sea, ¿qué es lo que está enfatizando la palabra del Señor? Que Yahweh es eterno, Dios es eterno. Nada existió ante Él y nada existe aparte de Él. Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este templo, cuando Jesús hablaba del templo, era su propio cuerpo. Por lo que dice Juan 2:22, por lo tanto, cuando Él fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que Él había dicho esto y confiaron en el Tanaj, confiaron en las Escrituras, en lo que Yahshua había dicho. Yahshua no hablaba de un templo, de un edificio hecho de piedra, sino que estaba hablando de su cuerpo. Por eso que decía en Mateo 12, del 5 al 6, y no habéis leído en la ley como el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, uno mayor que el templo, mayor que ese templo de piedra, algo mayor. El templo, cuando todos pensaban que el templo era considerado como el lugar más sagrado para el pueblo de Israel, el edificio. Pero la lógica, amados hermanos, la lógica por Yahshua es que David
los sacerdotes profanaron el día de reposo, según lo que dice también Mateo 12:5. 12:5, o habéis leído que la ley como el día de reposo, los sacerdotes del templo profanan el día de reposo, dice, y son sin culpa. Entonces, Yahshua es mayor que el templo. Ciertamente Yahshua es el día de reposo. Cuando nosotros tenemos a Yahshua, estamos en el reposo del Señor. Él es el día de reposo. Él es el Dios, es el Yahweh, es el Dios todopoderoso, es el yo soy. Es mayor que el templo. Él tiene la autoridad de definir la manera más apropiada de comportarse en el día de reposo. Pero los fariseos se enfrentaron con la grandeza del Mashiach. Se enfrentaron con su grandeza. Los fariseos, ¿qué es lo que se preocupaban los fariseos? Se preocupaban tanto de los rituales religiosos, pero olvidaban el propósito del templo de llevar a la gente a Dios, de Dios, a Dios, ¿cierto? A ese templo. Yahshua es el mayor que el templo, mayor que ese edificio. ¿Quién mejor que él que pueda conducir a la gente a Yahweh? Tenemos que mirarlo a él. Dios, Yahweh, es mucho más importante que todos los instrumentos que se utilizan, ¿cierto?, en el templo o en una congregación. Es lo más importante él. Él es lo importante que se utiliza en la adoración. A él tenemos que adorarle. Si nos preocupamos más de los instrumentos de la oración que de la persona que adoramos, no estaremos alcanzando a Yahweh, aunque pensemos que le estamos rindiendo culto. Sus palabras, amados hermanos, cobraron significado los discípulos luego de la resurrección. Aquel Yahshua cumplió la perfección de lo predicho, y eso fue una prueba contundente que él era Yahweh. Él era Dios. Amados hermanos, Yahshua purifica el templo. Yahshua es el que está con nosotros. Pablo decía, vosotros sois templo del Espíritu. Y Él está con nosotros. Él es el templo a través de su muerte. Eso es lo que nosotros adoramos. Es su presencia, su espíritu. Que tú puedas alcanzar la salvación a través del Señor. Cuando el Señor dice, destruyan ese templo, ese edificio hecho de mano de hombre, destruyan ese templo, porque yo lo voy a levantar. Él quiere que tú aceptes a Yahshua en tu corazón, en tu vida. Lo aceptes como tu salvador personal de tu vida, en cada día. Él es el día de reposo en el Señor que tenemos, en su presencia. Porque Él está con nosotros, en su presencia está con nosotros. Yo no sé cuál es la dificultad que tú estás viviendo en esta hora, pero Él puede darte la salvación a tu vida. Él puede salvar tu vida. Bendito sea Dios. Vamos a orar al Señor. Este es el tiempo que nosotros tenemos, amados hermanos. Es un tiempo que tenemos de adorar a nuestro Dios. Él es un Dios vivo, su presencia está con nosotros. Siempre lo decimos, está con nosotros. ¿Por qué está con nosotros? Porque no es una frase cliché. Él dijo, yo estoy con ustedes, yo voy a estar con ustedes. Él está con nosotros. Y si tú tienes alguna dificultad, algún problema, alguna enfermedad, ponle las manos al Señor. Acepta a Cristo, acepta al Señor en tu vida, en tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, tú eres el alfa y el omega, eres el principio y el fin, creador de todas las cosas, Señor, creador de nuestras vidas. Te damos gracias en esta hora por esta palabra que tú nos has dado.
Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice la vida de mis hermanos, bendice, Señor, a aquellos que están clamando por su misericordia, Padre. Pon misericordia sobre ellos, sobre aquellos que están enfermos, por aquellos que están encarcelados espiritualmente, o cualquier otro síntoma que pueda estar viviendo en este momento. Solamente tú lo sabes, tú lo conoces, Señor. En esta hora, Señor, inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Padre, para que ellos puedan sentir su presencia, sentir, Señor, que tú eres el Dios verdadero, el que nosotros adoramos cada día, Señor. Gracias por este tiempo que hemos tenido. Perdona, Señor, nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no los dejes caer en la tentación, mas líbralos del mal, líbralos del maligno, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, gracias por este tiempo que tenemos, ¿cierto?, de alabar, de glorificar al Señor. Amén. Puede usted compartir este video con sus amigos, con sus vecinos, ¿cierto?, aquellos que necesiten del mensaje de Dios. Si quiere escribir algo, hágalo. Si quiere compartir el video, hágalo. Está disponible para todos, ¿cierto? Porque la palabra del Señor es para todos. Gloria a Dios. Así que yo me despido de ustedes y estaré con ustedes el próximo lunes a la misma hora, ¿cierto? A las 20 horas estaré con ustedes con otro mensaje del Señor. Amén. Para que nos sigamos edificando, ayudando mutuamente a través de las Escrituras. Dios los bendiga. Amén y amén.